Recuerdas que antes, todavía en algunos partidos existe, pero cada vez más las primarias han venido sustituyendo al modelo de convención. A los gobiernos socialistas no se le ha entendido en términos de los regímenes autoritarios. Unas primarias que cohesionen fortalece al PLD. Claro. Una primaria que fragmente debilita al PLD, fortalece a Fuerza del Pueblo y al PRM. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y estamos contentos porque hoy es viernes y los viernes aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Muchísimas gracias, más contento estoy yo que en esta oportunidad de poder compartir siempre con una parte de la población, no solo dominicana, sino de otros países, algunos colegas de España, de Guatemala, Chile. Y dominicanos y dominicanas que viven fuera también, que siempre en nos Holanda, están dando tenemos seguimiento. una colega que se llama Ana Dolores Rodríguez, que es muy fiel seguidora de nosotros. Y recuerda Iris Rossi en España Rossi también. Sí. Bueno, un saludo para todas esas Así colegas y esos colegas. Hoy vamos a hablar de un tema que es indispensable hablar de él. Y que es el tema que más le gusta a la gente. Yo no sé si le gusta o le da Pero no más es el tema seguimiento. haitiano que yo voy a hablar. No. Yo eso lo voy a trabajar. Ese despierta pasiones. Lo vamos a trabajar la semana que viene. Ese despierta muchas pasiones, el tema haitiano. Sí, es sobre las primarias del PLD y las perspectivas de sus precandidatos. No sé si tuviste un trabajo que yo escribí. Yo digo que los ojos de otros dos partidos mayoritarios, que son Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández y del PRM, están sobre esa consulta, como le llaman ellos, porque legalmente no puede ser primaria todavía. ¿Y cómo yo voy a dejar de leer un artículo que usted me envía? Y como yo, claro que lo leí. Y vamos a ver algunas partes, incluso tengo un dato interesante. Muy bien. Que compartir sobre la influencia externa en la primaria. Pero como siempre nos gusta, antes de entrar a fondo de un tema, es importante contextualizar, y cuando estamos hablando de primaria, cómo se inscribe este modelo de elección de candidatos en la historia de América Latina y en la historia de República Dominicana. Las primarias han sido un intento de transformación institucional de los partidos y de democratización en América Latina. En ese sentido hay que verlo como un método importante en términos de propósito, de democratización y de institucionalización. Recuerdas que antes, todavía en algunos partidos existe, pero cada vez más las primarias han venido sustituyendo al modelo de convención, que era el modelo más común. Y en muchos ni siquiera convención, llamaban de que proclamación. Balaguer lo llevaban a una cancha y decían, fulano. Había gente que prestaban su nombre para que lo abuchearan, ¿verdad? Ajá. Y entonces decía, hola, todo el mundo. Entonces ahí no había nada de democracia. Y recurrían al famoso método de aclamación, pero todo eso son mecanismos de instrumentalización. Pero al mismo tiempo las primarias pueden ser instrumentalizadas también. Por eso yo digo el propósito, la intención de la primaria, hay que darle su valor en términos políticos. Y en la República Dominicana se ha avanzado de superar las tradicionales convenciones a las primarias. Cada vez más los partidos asumen la primaria como su principal modalidad. Primarias abiertas, primarias cerradas. O sea que cuando aquí... Yo personalmente no soy partidario de las primarias abiertas. Y tengo mi argumento, mi razón. Yo también, porque yo creo que la suerte de un partido
interna deben decidir los miembros formales de ese partido. Exacto, entonces la parte de afuera tendrá su oportunidad en las elecciones generales. Ya, no tengo nada que agregar. Es un dato que te quería recordar, y lo recuerdo como ahora, porque incluso en una clase de periodismo se trató el tema en una discusión. Cuando aquí se habló por primera ocasión de primaria, quien más insistió de los líderes fue José Francisco Peña Gómez. Hubo críticas de otros partidos y líderes diciendo que eso era un democrataje, que no se podía poner en manos de la mayoría eso y que eso es un problema. Y de manera tortuosa como fuera, pero él comenzó con ese ensayo democrático. Tú sabes que siempre el pensamiento conservador se va a acercar cada vez más a modelos autoritarios, a modelos poco democráticos, distinto a un pensamiento. Por eso yo digo que a nivel de izquierda hay ideas conservadoras. Muy conservadoras. Sí, muy conservadoras, bajo el argumento de revolucionario. Pero también yo creo que a los gobiernos socialistas no se le ha entendido en términos de los regímenes autoritarios. ¿Por qué razón? Porque el mismo leninismo tiene el fundamento de la dictadura y lo tiene como un elemento teórico, conceptual de la dictadura del proletariado. Es decir, el mismo marxismo o el leninismo en este caso ha dicho que hay un proyecto autoritario en marcha y de dictadura de una clase sobre otra. Y bueno, entonces, don Juan un poco recreó eso aquí con la dictadura, sí, con respaldo popular. Pero volvamos al tema original de la convención. Ahora, ¿qué ha pasado? Que técnicamente, como decía, la convención es un intento de democratizar los partidos. Sin embargo, el peso del caudillismo, se resiste a morir y mata esos propósitos, y lo ha matado en República Dominicana. En la historia de la República Dominicana, entre el Partido Reformista, el PLD y el PRD han prohijado, han parido más de 13 partidos, y la mayoría son producto de convenciones o primarias amañadas, o primarias no legítimas, o primarias donde han sido legítimas, transparentes, pero un caudillo se resiste a perder. Que no quiere. Exacto. Es que aquí eso es uno de los signos. Hay unos que no saben ganar haciendo trampa, y hay otros que no saben perder. Hay gente que no entiende que pueden perder, que no Si tú no quieres perder, no te sometas al escrutinio. O invéntate al estilo Balaguer un modelo de elección que me elijan a mí, se acabó. ¿Verdad? Pero no te metas al juego democrático si tú no sabes perder. Lo que pasa es que los mismos caudillos y los dictadores quieren fingir que son demócratas. Si uno ve los informes de la dictadura de Trujillo, aquí se hacían elecciones. Pero y el 100% de los votos eran para el jefe. Entonces las primarias, como en Corea del Norte, las primarias pueden cohesionar como pueden fragmentar. En la historia dominicana han fragmentado. Yo creo que el modelo más exitoso de primaria fue la más reciente del PRM. Porque no hubo lío. Pero yo digo, y otros hemos dicho, que Hipólito Mejía jugó un papel muy importante, porque Hipólito Mejía con sus 4, 8, no recuerdo si fue 8 o 9% más, no recuerdo, con su porcentaje él pudo armarle un lío al PRM, igual como lo hizo Leonel con el PLD, y lo han hecho otros candidatos, no digo candidatas, porque la única precandidata, Milagro perdió en una convención. Sí, ella perdió en la que se eligió a Miguel Vargas como candidato en las elecciones de 2008. Correcto. Que fueron ellos dos. Entonces, si tú te pones a ver la historia de la división en República Dominicana de los partidos, es la historia de las convenciones y las primarias. Los partidos en la mayoría de los casos han tenido dificultad para cohesionarse, y lo que más ha existido son fragmentaciones. Es importante que en las elecciones, en las primarias, hay un propósito de la libre elección,
Pero esa libre elección viene condicionada por todo el clientelismo, el dominio, la intervención del Estado. Tú recuerdas la frase famosa de Danilo Medina: me derrotó el Estado. Y después Leonel dijo que el que tiene los chequecitos es el También, líder. y recuerda la crisis que se llamó en el PLD con Jaime David Fernández por igual. Es decir, el PLD no ha sido tan exitoso en términos de las convenciones, aunque han tenido la capacidad de negociarse, cohesionarse a última hora, pero no se logró en la primaria pasada. Bien, tenemos que ir a la primera pausa. De acuerdo. Bien, y volvemos. Seguimos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, y la consulta o convención, o como quieran llamarla, primaria del PLD. Para la Junta es una consulta no vinculante. Correcto, es una consulta no vinculante. Las primarias, otro elemento interesante que tienen, es que son una oportunidad para la alternabilidad de los liderazgos. Pueden emerger nuevos liderazgos, pueden emerger nuevos rostros. Democratizan los partidos si se hacen bien. Y es una oportunidad de ruptura con el caudillismo. Las primarias es un ejercicio de, como decía, es un ejercicio democrático al interior de los partidos, no de la sociedad. Por eso yo no soy partidario de las primarias abiertas. Porque un partido es un grupo de personas que tiene una identidad en términos de propósito, de proyecto, de ideas, simbólica, corporativa, si se quiere hablar. Pero además hay una razón, digamos, elemental. Yo puedo votar sin ser de ningún partido, en una primaria de un partido, aunque yo quiera hacerlo fracasar, y quizá yo digo que está peor es fulano, déjame votar por ese. Déjame decirte que ese es uno de los riesgos que tiene la primaria del PLD. Incluso a mí me llegó un mensaje de voz donde por equivocación, o no fue por equivocación, fue consultándome algo, me llegó un mensaje de voz donde se habla que el PRM está organizando en este momento el padrón del sector externo. Yo me pregunto, ¿por qué en este momento? No estoy diciendo que hay un plan, pero no podría el PRM y la Fuerza del Pueblo y otros partiditos pequeños incidir en los resultados de las elecciones primarias del PLD. Ahora hay, vamos a decir, un seguro, que ellos tendrían que cuidarse bien para hacerlo, porque la ley establece, y en eso vi un dirigente de Fuerza del Pueblo en estos días, amigo, que dijo, que mandó un mensaje: tengan cuidado, porque la ley establece que si yo estoy inscrito en un partido y voy y voto en una primaria abierta del otro, automáticamente yo quedo fuera del mío e inscrito en ese en que me metí. Pero eso es formal, eso no va por eso. a cambiar la intencionalidad en unas elecciones. Cooptar gente que no sean simpatizantes, pero que no estén inscritos en tu partido, para ponerlos a hacer ese de propósito. Pero ese es un problema para las primarias abiertas también, porque si yo voy y voto a una primaria abierta, ¿por qué razón yo tengo que quedar inscrito automáticamente? Porque las abiertas establecen, según la ley, que son los del padrón de ese partido y los que no estén en padrones de otro partido. Eso es lo que establece. Y si tú votas, Fuerza del Pueblo, por lo menos he visto un par de dirigentes llamando a que no hagan eso, porque se van a salir de Fuerza del Pueblo. Pero Fuerza del Pueblo, y tú lo planteas en tu artículo, y el PRM quisieran ver un PLD debilitado. Ah, no, eso sí. Y el debilitamiento tiene que ver mucho con los resultados de las primarias. Unas primarias que cohesionen, fortalece al PLD. Claro. Una primaria que fragmente, debilita al PLD, fortalece a Fuerza del Pueblo y al PRM. Los otros dos se frotarían las manos. Entonces, el punto es cuál candidato conviene más empujar o no. Cada uno se plantearía sus estrategias. Tú ves líderes políticos muy conservadores
de la Fuerza del Pueblo, especialmente la familia, porque Fuerza del Pueblo no, la Fuerza Nacional Progresista. La Fuerza Nacional Progresista son dos gentes, dos hermanos y más nada. No, tienen un poquito más, tienen el papá también. No, pero ya el papá como que no está interviniendo. No. Ajá. Y tiene una identidad muy estrecha con uno de los candidatos del PLD, que su discurso es anti-haitiano, el de Abel Martínez. Pero tienen un dilema porque ellos aman a ese candidato, pero aman a Leonel Fernández también. Entonces Bueno, están divididos. Sí. Entonces, vámonos a la perspectiva de las primarias del PLD. Bien. Primero, son 6 candidatos. 6. ¿Verdad? 3 mujeres y 3 hombres. 3 mujeres y 3 hombres. Hablemos primero de 3 candidaturas. Sí. Esas 3 candidaturas son simbólicas y testimoniales. ¿Cuáles son esas? En el sentido de que no tiene la más mínima perspectiva, posibilidades de ganar. Hay 1000 razones, ¿verdad? Pero es como, son candidaturas que de alguna manera posicionan su imagen en la sociedad, en el partido, eso le da un cierto... Se proyectan, e incluso frente a una eventual victoria electoral, crea posibilidades de espacio de poder en la repartición del Estado o del gobierno, como es muy común. ¿Cuáles son esas simbólicas o testimoniales? La del profesor Luis de León, de mi provincia, de Montecristi. Amigo mío. Él reivindica el bochismo como discurso político. No sé si el bochismo como discurso político en esta época... Ha dado unos zigzagueos extraños últimamente, porque ha asumido un discurso que no tiene que ver con Bosch. Quién, asumiendo el bochismo como discurso político en esta época, podría arrastrar, cuando ha habido varias generaciones ya, donde algunos no saben ni bien quién es Juan Bosch o cuál es el pensamiento de Pero además Bosch. Ha asumido el discurso ese de odio a los haitianos. Juan Bosch nunca fue eso. Él ha asumido ese discurso. Pero tú tienes una población muy, muy fuerte de odio hacia los haitianos, bueno, xenofóbica, entonces pues, eso es atractivo. Pero el bochismo es atractivo ¿a quién en este momento? Ahora, él refuerza mucho el elemento ético del bochismo, pero asumir la ética como discurso político desde el PLD en un momento de cuestionamiento de su propia ética, no es quizá el discurso más inteligente. Ese don Luis. ¿Y quiénes siguen? Después está Maritza Hernández. Doña Maritza es la única que... Ella fue candidata en la pasada... También, sí. Y es la única que ha propuesto un debate público, sí, abierto. Hay que decirlo. Pertenece al comité político y reclama unas primarias libres y sin privilegios. Yo creo que ella no... El reclamar creo que ella eso está en el central, no en el político, me parece, pero bueno. De acuerdo a lo que yo... Sí, ok. No sabía que estaba en el político. Y Karen Ricardo fue diputada por la provincia de Santo Domingo en el municipio, también aspiró a la candidatura. Pero perdió del Cañero la candidatura. Exacto. Ella está muy orientada a una visión de gestión por resultados, conoce las bases del partido. Muy conservadora también en su discurso. Sí, los 3 que yo he dicho, bueno, Maritza no está conservadora. No tanto, no, pero en su discurso a veces contradictorio de Luis, de reivindicar el bochismo y con unas ideas muy conservadoras, como que no son muy coherentes. No mezclan. Los 3 mejor posicionados. Margarita Cedeño, el orden no tiene nada que ver. No, por si acaso, para los ñoños. Por si acaso, Margarita, Domínguez Brito y Abel Martínez. Margarita está centrada en un discurso de la defensa de las políticas sociales del gobierno PLDista. Y que ella tuvo la gestión de esa... Ese es un buen discurso. Ella tuvo la gestión de gabinete social. Sí, pero debería asumirlo el PLD como partido. Eso le da al PLD fuerza porque le da autoridad para defenderlo. Domínguez Brito, anoche yo le estuve viendo, está retomando ese discurso de la defensa de una serie de logros sociales del PLD. Junto a Domínguez Brito,
encarnan las ideas más progresistas del PLD. Pero Domínguez Brito... No, con respecto al Estado, no con respecto a algunos temas. Es un hombre muy proeclesial y antiderechos respecto a las mujeres y eso. No, yo me refiero en términos de las políticas sociales. Ah, bueno, por ahí. Porque, sí. Cuenta con el apoyo de líderes con influencia y poder dentro del partido. Y gente con capacidad como Julio César Valentín, que creo que es de los dirigentes que hace un esfuerzo intelectual serio en el PLD, lo está apoyando. Ahora, ¿qué conspira contra Margarita? La cultura patriarcal de la sociedad dominicana. Donde esa cultura patriarcal en términos políticos, hasta a las mujeres la influye. A veces las propias mujeres se vuelven... Asumen el discurso machista. Sí, y se vuelven entre las principales confrontadoras de una mujer candidata. Milagro vivió esa experiencia. Sí, dicen que no hay peores enemigas de las mujeres que las propias mujeres en la política. En las encuestas, no son cuando dadas a votar Milagro por era precandidata, esas encuestas arrojaban que ella tenía en las mujeres menos popularidad que en los hombres. Y Margarita por igual. Y Margarita le pasa lo mismo. Sí. Entonces la cultura patriarcal y todo lo que quieren juzgar a Margarita en función de cómo ella asumió su relación con Leonel y que no siguió al marido. No, pero ¿quién ha dicho que una mujer está obligada? Ni un hombre está obligado a pensar como su esposa, ni una esposa a pensar como su esposo. Claro, no, ella es una persona independiente. Y de diversidad y de democracia. Claro. Y el primer espacio de ejercicio de la democracia es la casa. Debe ser. Sí, debería ser la casa, sí. La familia. Bueno, vamos a la pausa. Yo supongo que tú has dejado lo de Abel Martínez para el próximo segmento. Sí, sí, y Domingo Brito, rápido. Sí, está bien, sí. Vamos a la pausa. Primarias del PLD, Bernardo Matías. Domínguez Brito está centrado en un discurso de defensa de la ética, la transparencia, en una reconfiguración del marco jurídico del Estado. Cuando tú ves a Domingo Brito, está viendo al abogado hablando en muchos aspectos. En los últimos tiempos ha ido ampliando más el discurso, pero su discurso era muy juridicista y lo ha ampliado. Cuenta con el apoyo de algunos jóvenes del propio PLD, y de algunas personas con ideas progresistas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero yo percibo, son percepciones, de que Domínguez Brito ha ido bajando su posicionamiento dentro del partido y un ascenso de Margarita y Abel Martínez. Bueno, todas las mediciones que yo he visto, incluso hechas por gente que no tiene que ver con el PLD, como las mediciones de trabajo que hace Fuerza del Pueblo, que hay un amigo que me las enseña de vez en cuando, él nunca ha estado al nivel ni de Margarita ni de Abel. Y que me perdone el amigo Domínguez Brito y quienes le siguen, pero en un momento subió un poquito, pero no. No, mira, algo que ha aportado la antropología en la metodología de estudio y de investigación es la observación, y la observación participante. Tú vas escuchando y viendo, y eso te da datos. Entonces las redes, todo eso te da datos de que al final la lucha se está enrumbando hacia Abel y Margarita, o Margarita y Abel. Abel ha asumido el discurso más conservador al interior del PLD y la sociedad. Más ultraderechista, diría yo. Es un discurso ultraderechista y como que no pega con el PLD como partido. Es decir, yo no sé cómo se daría ese switch entre ese discurso ultraconservador de Abel y el PLD como partido, porque las visiones no son... Hay una corriente dentro del PLD que apuesta a eso, que representa esa visión, pero es la corriente más vieja que ha ido desgastándose, perdiendo fuerza. Tú ves, lo más viejito, ¿verdad? Es el candidato que más representa el perfil para lograr una unidad electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PLD.
creo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y mira que yo creo que no. Ah, bueno, no podríamos entrar. No, no podemos debatirlo Sí. ahora por qué, pero yo... Y a su alrededor se mueve una nebulosa frente a si pierde las elecciones, Si va a aceptar la derrota. si va a aceptar la derrota. Y si gana, la nebulosa es cómo readecuarse su discurso a lo que ha sido tradicionalmente. ¿Tú piensas que él no sería un candidato unificador? Del PLD? Si él es el candidato, yo no veo riesgo de ruptura. Más posibilidades hay de riesgo de ruptura si él pierde. Si él pierde. Sí, pero si él es candidato, No. porque Margarita no va a romper, ni Domínguez, ni las otras dos colegas, ni Luis. Yo creo que ahí hay una identidad muy fuerte de PLDista, pero Abel se mueve una nebulosa entre el abelismo, la figura, la imagen. Eso es lo que yo creo que es más que todo abelista. Sí, la imagen personal de él. Entonces ese tipo de políticos tienden a ser tránsfugas, de hacer alianza con cualquiera, siempre que le den pedazo de poder. Entonces yo veo un Abel que es capaz de aliarse a la Fuerza Nacional Progresista, con Fuerza del Pueblo, hacer su propio partido, aliarse con el PRM si le da una cuota importante. Yo veo ese tipo de candidato. No veo un candidato, una persona que habiendo perdido las elecciones dice, yo apoyo y acepto la derrota. Ya al terminar, ¿tú te atreves a hacer algún pronóstico de lo que pasará el 16 respecto a quién podría ganar? No tengo datos, los datos que hay son datos Pero en tu percepción, entre Margarita y Abel. entre Margarita y Abel. Ahí Son estamos los de que acuerdo. van a ganar. Ahí creo estamos que de van a acuerdo. ganar. Creo que uno de esos dos será. Sí, entre Margarita y Abel. Y Entonces, Abel. ¿quién entre Margarita y Abel? No me atrevo a... Bien. Porque necesitaría manejar Sí, elementos más internos. Ni siquiera encuesta adentro, cómo se mueve la correlación. Bueno, de fuerza finalmente suena de esas cosas en los mentideros políticos. Yo soy un poco descreído de esas cosas porque se dice de todo. De que supuestamente Danilo va a imponer a Margarita. Pero yo no veo forma en unas primarias abiertas, en una consulta abierta, de que él pueda hacer eso. No, es que además el liderazgo de Danilo no es el mismo liderazgo de hace 4 o 5 años. Cuando tenía la administración pública. Incluso hay danilistas que están apoyando a Domínguez Brito. Sí. Y a Karen también, hay danilistas apoyando a Karen. Entonces, el danilismo no está tan cohesionado alrededor de un solo candidato. Ni creo yo que él quiera repetir una perturbación. Pero además, Danilo, como miembro del partido, tiene derecho de apoyar a alguien. Yo no sé. Él no lo ha hecho porque, y creo que es correcto, ha mantenido cierta distancia para que no lo vean como que estaba. Sí, pero él tiene derecho, es posible que él es miembro del partido. Es posible que tenga sus preferencias, claro que sí. Lo que él no tiene derecho es a utilizar los recursos, las estructuras de poder. Y decir es por aquí que vamos. Exacto, pero él puede tener simpatía, entonces, bien. Si no puede simpatizar, que se salga de la política, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Bernardo. Vamos a ver cómo viene este proceso, camino al 16 de este mes, cuando será la consulta del PLD. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.